Buenas tardes, estudiantes de segundo año. Ahora, 4 de junio, le vamos a dar continuidad a la teoría que tenemos de potencial eléctrico. De hecho, los ejercicios de potencial eléctrico, de cálculo de potencial eléctrico, aún no lo vamos a tratar, ¿verdad? No estamos en la disposición, solamente estamos en este momento abordando la parte teórica necesaria para posteriormente abordar los ejercicios de cálculo que corresponden al potencial eléctrico, como ha ocurrido con campo eléctrico y fuerza eléctrica. Voy a compartir el material para esta clase. Ahí tenemos el material que estamos trabajando, proviene de la página 62 y 63 de nuestro libro de ciencias, ¿verdad? Por si alguien quiere terminar de completar la teoría o ir a verificar la información, páginas 62 y 63 de nuestro libro de ciencias. Ahí tenemos disponible toda la teoría que se brinda en esta clase. Recordemos que estamos hablando de la diferencia de potencial. De hecho, hay dos fórmulas reales que trabajan con potencial eléctrico. Decíamos en la clase anterior que la V representa el potencial eléctrico, la letra V. La primera ecuación básica que encontramos es potencial eléctrico igual a energía sobre carga. Esta fórmula sí la vamos a emplear en algún momento, pero es como la fórmula que le correspondía al principio a campo eléctrico, que era fuerza sobre carga. Son fórmulas por definición introductorias. Legalmente, esta define de mejor forma lo que es una diferencia de potencial o potencial eléctrico. De hecho, cuando vemos solamente la V, decimos potencial eléctrico. Y cuando vemos un signo menos o una resta, hablamos de diferencia de potencial. Dice, técnicamente esta ecuación dice, la diferencia de potencial es igual al trabajo resultante del campo eléctrico en transportar una carga, ¿verdad? De un lugar a otro. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada vimos que una carga estaba dentro de un campo eléctrico, pero ¿quién mueve a quién? ¿El campo eléctrico mueve a la carga o la carga mueve al campo eléctrico? En todo caso, en las imágenes que vimos en la clase pasada, vimos que la carga se desplazaba, se movía de un lado a otro. El campo eléctrico se mantenía. Lo que significa que quien realiza el trabajo para mover a alguien es el campo eléctrico. ¿Quién realiza trabajo? El campo eléctrico. Así que esta T de trabajo le corresponde al trabajo que realiza el campo eléctrico para poder mover a esta carga, ¿verdad? Esta es la carga que estábamos mostrando en el diagrama anterior. Por eso era muy importante esas imágenes, mostrarles esas imágenes en la clase. De hecho, si ustedes revisan su libro, página 62, 63, no aparece esa ayuda gráfica para entender bien, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí está. Y acá dice, la diferencia de potencial, es acá, es igual al trabajo realizado por el campo eléctrico al transportar la unidad de carga positiva de un punto a otro. Es este acá. Q es la carga que se traslada del punto A al punto B y es conocida como tensión eléctrica o voltaje entre dos puntos. De hecho, nosotros vamos a recordar, hay algunas personas de segundo año que tuvimos CHL el año anterior y hablábamos mucho de voltaje. De hecho, allá no se profundizaba la dificultad en los conceptos, los tropiezos en conceptualizaciones, sino que nos íbamos a la parte práctica que era al final y al cabo CHL, pero como pueden notar, la teoría de electricidad es un poco, es bastante profunda, aún se vuelve un poco pesado, ¿verdad? El comprender ciertos conceptos que realmente vienen a ser necesarios para los ejercicios y los circuitos que estemos elaborando. En otras palabras, Q, esta carga es el voltaje. Esta carga que tenemos acá es el voltaje que le corresponde a un circuito. Pero y entonces, ¿quiénes son los que se mueven? Si Q es el voltaje, ¿qué ocurre con ese voltaje? Si ustedes recuerdan, nosotros siempre hemos manejado el término voltaje como fuerza necesaria para mover los electrones. De hecho, en este caso, estamos hablando de que corriente al principio del periodo se definía como electrones en movimiento.
Pero ¿por qué se mueven esos electrones? ¿Por qué se mueven? ¿Qué los hace moverse? Obviamente tuvo que haber existido un voltaje cuyo campo eléctrico hiciera, cuando estos electrones están cerca de ese campo eléctrico del voltaje, ellos comienzan a desplazarse, porque obviamente los de signo igual se repelen. Entonces, ahora queda un poco más claro por qué esos electrones se movían. Si usted recuerda el concepto de electricidad, simplemente aceptamos que eran electrones en movimiento. Hoy sabemos que se mueven debido a que obviamente al aplicar un voltaje, este voltaje, esta carga también tiene su propio campo eléctrico. Y eso hace que estos electrones se desplacen, ya que están inmersos en un campo eléctrico y como dijimos en la clase pasada, toda carga eléctrica inmersa en un campo eléctrico tiene potencial eléctrico. Por lo tanto, lo mismo ocurre en el concepto de corriente. La unidad de la diferencia de potencial es el voltio o volt, que es el joule sobre coulombio. Obviamente es joules sobre coulombio, o sea, trabajo sobre carga. El trabajo se mide en joules y la carga se mide en coulombios, como bien lo hemos visto en clases anteriores. Este tema aún estamos en términos teóricos. Espero que hayan comprendido la teoría de hoy. De hecho, las dos fórmulas del potencial eléctrico son las que nos han interesado, las dos fórmulas y el análisis de las dos fórmulas. Clase siguiente, obviamente nuestro primer ejercicio que corresponde al cálculo de potenciales eléctricos entre campos eléctricos y cargas acumuladas en esos campos. Buen día.